Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre, pues vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche hoy vamos a conversar con el médico Orlando Arias, que además es miembro del partido Fuerza del Pueblo, con quien vamos a hablar de cómo anda la negociación política, pero también vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicina. Buenas noches, don Orlando, bienvenido Cerrando la Noche. Buenas noches, las gracias a ustedes por la amabilidad de invitarnos a este programa, que como le decía ya fuera de cámara a Junior, este programa yo soy un asiduo televidente, hace muchos años que yo lo sigo a ustedes, de manera que me siento complacido. Qué bueno, qué bueno. Sí. Doctor, recientemente en el país pues se creó toda una hecatombe, un escándalo, donde se dio a conocer que unos 34 neonatos habían muerto en un centro hospitalario público. Luego se reveló, se aclaró que la cantidad se elevó a más de 72 y hemos visto a partir de ahí cómo han surgido estadísticas, no solamente del hospital San Lorenzo de los Minas, sino de otros hospitales o maternidad, centros donde van a parir las mujeres dominicanas y haitianas. Y pues vemos que en este primer trimestre del año 2023 ascienden a muchos, por decir una cifra, en cada centro hospitalario. ¿A qué se debe esto a juicio de usted como médico y al partido al cual pertenece? ¿Negligencia, falta de recursos, preparación del personal médico y administrativo y enfermería y todo eso? ¿O simplemente son cosas que suceden? Bueno, hay de todo un poco. En primer lugar, yo diría que existen dos situaciones que inclusive en términos jurídicos son elementos constitutivos de la mala práctica médica, que son la negligencia y la imprudencia. Hay negligencia cuando no se toman las medidas preventivas y se producen los casos. La imprudencia es cuando usted actúa violando las normativas establecidas. Entonces, por ejemplo, si hay una sala donde ya se conoce que algún niño o algunos niños tienen iniciado un proceso infeccioso y llevan allí otros niños, lo más probable es que debido a la manipulación de la enfermera, del médico, la bioanalista que va allí a tomarle una muestra de sangre, le pone la mano a ese niño, una mano que ya está contaminada, o podría ser que el médico vaya a examinarlo, a ver el niño, en fin, el contacto directo físico puede ser posible. En cuanto a las medidas preventivas que deben estar presentes, tiene que ver mucho con la higienización del área. Que el área tenga las debidas medidas de antisepsia, es decir, que se tomen las medidas de prevención tendentes a eliminar cualquier tipo de bacteria, de virus, hongo o parásito que pueda infectar. Solamente hay 4 vías para infectarse. 4 gérmenes producen infecciones. ¿Cuáles son ellos? Las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Entonces, a mí me parece que ahí hubo negligencia, mucha negligencia, hubo descuido y a esta altura, al siglo XXI, es imperdonable e inadmisible que eso suceda. En un país que, como se dice, va avanzando y hay tantas señales de desarrollo, ¿cómo es posible que en un hospital no se tomen las medidas de prevención para evitar esos casos? En Latinoamérica, nosotros estamos muy por debajo de países que están menos desarrollados que nosotros. En El Salvador, por ejemplo, aunque El Salvador ha acusado cierto tipo de desarrollo, en El Salvador se están produciendo menos casos de muertes neonatales que en República Dominicana, en Costa Rica y en otros países de la región de Centroamérica, por no mencionar a Sudamérica.
De manera que esa es una responsabilidad de las autoridades, empezando desde el más alto funcionario de la nación. Porque se supone que al presidente de la República le llevan las debidas informaciones todos los días de cómo están funcionando las instituciones. Y en el caso que nos ocupa, con más razón, porque es la vida de seres humanos las que están en peligro. Usted mencionó un elemento que tiene mucho que ver también con eso, y es el caso de las parturientas haitianas que llegan aquí sin previamente haberse hecho los chequeos correspondientes, las analíticas correspondientes, y llegan en un estado de cuasi emergencia a parir allí. A lo mejor están previamente infectados y cuando nace la criatura, por el canal vaginal se producen infecciones que están in situ en ellas. De manera que esas son algunas de las vías por las cuales se puede producir eso. Pero en términos general, si vamos a buscar responsabilidades, tienen que ver mucho las más altas autoridades. En este caso no escapa el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Precisamente de él me voy a referir ahora, doctor Orlando, que dice el doctor Mario Lama, que acabó en ese momento de salir de una reunión con el director nuevo posicionado en el Hospital Materno San Lorenzo de Los Minas, y fue abordado por los periodistas, y los periodistas le preguntan que qué pasó. Dice él que estamos resolviendo un problema que heredamos, estamos resolviendo una crisis hospitalaria que heredamos. ¿Qué opinión le merece a usted esa respuesta del director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama? Esa fue una respuesta muy desacertada, una respuesta que un profesional de la medicina, que se supone él tiene cierta experiencia, porque es un hombre que tiene una edad que supuestamente ya tendrá algunos 30, 35, 40 años de ejercicio. Los que hemos hecho medicina en hospitales, tenemos conocimientos de que la medicina se realiza en un país como el nuestro para resolver problemas inmediatos, porque vivimos en un país de emergencia, y atribuir a que fue un asunto heredado, pues yo pienso que ahí habría que echarle la culpa a Nicolás de Obando, habría que echarle la culpa a Lilis, a Trujillo, a Horacio Vázquez, a Joaquín Balaguer, a Danilo Medina, a Leonel Fernández, entonces a todos los presidentes, porque se supone que es un problema social acumulado que venimos arrastrando, pero yo pienso que fue un desatino y debió haber dado una respuesta un poco más profesional. Yo coincido en ese aspecto, me parece que fue una respuesta inoportuna, pero yo siento que sería importante, porque estamos hablando de seres humanos, evitar que desde el gobierno se quiera politizar esto, echándole la culpa a gestiones pasadas, y evitar también que desde la oposición se pretenda politizar esto. Yo creo que hay un procedimiento que esperar. Se nombró una investigación, esperar los resultados para saber si efectivamente están presentes todos los elementos que usted ha señalado, que son valederos, o si otros elementos pudieron haber influido en que ocurra esta situación, y a partir de ahí establecer todas las responsabilidades posibles, porque entiendo que de hecho también la forma en cómo se manejó el caso, cancelando al director, no suspendiéndolo, y a la directora del departamento de neonatología, es también violatorio del debido proceso. Quisimos cerrar un caso sin resolverlo. Sí, tú tienes razón, Junior. Bueno, yo no mencioné la impericia. La impericia podría ser otro elemento que esté presente, pero es el que menos yo debería mencionar, porque en un hospital que es universitario, donde se forman especialistas, precisamente en el área de la pediatría, en ginecobstetricia, en anestesiología, por ejemplo,
Y yo conozco ese hospital porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí, lo conozco bastante bien. Siendo yo interno de medicina, médico interno, estaba precisamente en el área de pediatría, rotando por pediatría. Mi profesora fue quien era la coordinadora de pediatría, que fue la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que fue ministra de Salud. Y se produjo un caso un poco parecido a eso. Recuerdo como ahora que se descubrió un Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias que suele producir sepsis, ese tipo de infección. ¿Y qué hizo ella? Ella cerró la sala, completamente cerrada con candado. Sacaron los niños que estaban allí, higienizaron totalmente esa sala, la mantuvieron cerrada, volvían en 3 días, hacían el operativo de limpieza correspondiente con antisépticos, es decir, con sustancias químicas que son bacteriostáticas, es decir, no solamente matan el germen, sino que impiden la reproducción de algunas que pueden quedar por ahí que no hayan muerto. Y eso se resolvió y ahí no se produjo una infección más. De manera que muchas veces tiene que ver, como te dije, la imprudencia en esos casos. ¿Y qué papel pudo haber jugado las deficiencias en Sintreca del sistema de salud de la República Dominicana? Porque no es solo en Los Minas, ahí se dio la mayor cantidad en estos días, pero ya tenemos ejemplos en diferentes hospitales que mueren niños. ¿Cómo ver esto, doctor? Mira, eso se ve en toda parte del mundo, porque hay que ser, tú acabaste de decir algo, que hay temas que aunque se le puede sacar capital político, hay que ser honesto y hay que ser justo. Eso se da en toda parte del mundo. En los países más desarrollados se dan esos casos, porque es que en los hospitales hay bacterias, hay gérmenes. Y dependiendo de la condición anatómica, fisiológica, es decir, cómo esté funcionando el organismo humano, ese organismo, en un momento dado, por ejemplo, en un caso de desnutrición de ese organismo, de esa persona, de ese neonato, puede ser presa fácil de una infección. Una persona que tenga una tuberculosis, por ejemplo, una tuberculosis pulmonar o cualquier otra patología, puede ser más fácil infectado que una persona que esté en condiciones de salud de una manera normal. Entonces, si bien es cierto que eso es así, como le estoy diciendo, también es cierto que, como dije, las autoridades deben tomar en consideración que este país está viviendo unas condiciones de vida que no son las mejores, y que si se produjo ese caso, ese no es el único. Se han producido muchos. Lo que pasa es que ese fue que salió a la luz pública. Dicen de menor magnitud en el momento. Sí. Y es posible que en este preciso momento se estén produciendo otros, pero muchos se quedan tapados, no salen a la luz pública. Yo lo que pienso es, tal como tú señalabas ahorita, se debe hacer una investigación profunda y no tomar medidas a la ligera, rápida, como para quedar bien con la población. ¿Está hablando el médico o el político? Las dos cosas. Se deben investigar qué fue lo que sucedió y no apresurarse a crearle un trauma a un profesional, cancelándole. Ese es un estigma que lo va a arrastrar ese profesional por toda su vida. Tanto él como la doctora directora del departamento de neonatología. Eso es imperdonable, te repito, que un profesional de la medicina, como se supone que lo es el director del Servicio Nacional de Salud, que actúe
precipitadamente, solamente ahí sí que entra el elemento político, el ingrediente político, para actuar políticamente y decirle a la población, no, nosotros somos transparentes. Mira lo que estamos haciendo, estamos destituyendo en este momento al director de ese hospital y a la directora de ese departamento. Pero por Dios, vamos al debido proceso, como tú señalaste. Vamos a darle la oportunidad a esos profesionales para que ellos expliquen qué sucedió y si hay realmente culpabilidad, que ellos no tomaron las medidas correctas, pues entonces se le aplicarían las sanciones. Pero no fue así, desafortunada y desatinadamente. Doctor, al margen de ese caso, usted que tiene experiencia en hospitales, que ha sido parte del sistema, ¿cómo evalúa el sistema de salud de la República Dominicana? Yo estoy hablando con el médico, Sí. no con el político, porque quiero ver el médico. Ok. Mira, el sistema de salud en República Dominicana está colapsado. Colapsado. Colapso significa totalmente en el suelo. Y voy a responderle tal como usted me lo ha solicitado como médico. Usted va a un centro de salud del Estado. Usted va a buscar una consulta médica. Y el médico le hace una prescripción de que debe hacerse este estudio para poder avanzar en la dirección de hacerle un buen diagnóstico. Pero ¿qué sucede? Cuando va al laboratorio, encuentra que de esto, de aquello y de esto, no se lo pueden hacer ahí esos estudios. ¿Pero por qué no se lo hacen? Porque no hay reactivo, porque el microscopio está dañado, porque tal aparato está dañado. Te pregunta, pero ¿y por qué eso está dañado si aquí se necesita diario? Háblese con el director. Entonces vaya usted y pregúntele al director. El director le va a decir, pues yo fui director, y le estoy hablando con conocimiento de causa. Yo dirigí un hospital. Usted se cansa de enviar comunicaciones a la instancia superior, pidiéndole que le arregle un sonógrafo, un equipo rayo X, que se arregle cualquier cosita, y manda carta y va personalmente y no lo resuelve. Entonces, yo digo que está colapsado porque tampoco existen insumos de trabajo, no hay medicamentos, las infraestructuras están muy dañadas, están muy mal, y así no se hace salud. Porque, ¿cuál es la definición de salud? La definición de salud no es ausencia de enfermedad. Salud se define como el completo estado de bienestar biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico y social. Si en lo biológico usted no puede ingresar los nutrientes necesarios a su organismo, usted no puede tener salud. Y ahora mismo, en las actuales condiciones de República Dominicana, donde los artículos de consumo diario necesarios no se pueden percibir, o la mayor parte de la población dominicana no puede percibirla, no se puede alimentar. Entonces vamos a tener un cuerpo desnutrido que va a ser presa, como dije hace unos momentos, de cualquier bacteria, cualquier germen. En lo psicológico se vive en un estado de ansiedad cuasi generalizado. Problemas de delincuencia que lo pueden asaltar, la tarifa eléctrica por allá arriba, una serie de cosas que usted se mantiene al salto de la purga, como dicen en lo social. Imagínese usted, cuando los servicios de energía eléctrica en el momento que usted más lo necesita se le va. No hay agua potable, usted tiene que buscarse una bombita o comprar. Entonces no puede haber salud si esos elementos que son indispensables para la salud no están presentes. Usted sabe que ese deterioro que usted señala de la salud, en mi perspectiva, no se limita a una gestión de gobierno, sino que es parte de los males
excéntrico que tiene el sistema de salud. Usted habla de los laboratorios. ¿Usted sabe por qué han crecido tantos laboratorios privados en República Dominicana? Sí. ¿Usted lo sabe? Usted fue director Por la deficiencia del Estado. sí, del ¿Por Estado. qué ha crecido tanto el negocio del agua en la República Dominicana? Por lo mismo. O sea, un problema estructural. Sí. Que, reitero, toda la clase política que ha dirigido el país en contubernio con la clase empresarial son responsables de esa situación, doctor. Lo que sucede es que hay gobiernos o hay situaciones que dentro de su estado de cronicidad suelen agudizarse. Por ejemplo, ahora se han agudizado problemas que son ancestrales, problemas que son crónicos. Se han agudizado ¿por qué? Por lo que acabo de señalar. Por ejemplo, no hay medicina en los hospitales, no hay insumos, los equipos no funcionan, no hay agua potable en la tubería, la electricidad es mala y además cara, los artículos de primera necesidad están altos, el aparato productivo agropecuario está en el suelo. Entonces, son problemas ancestrales, señala, crónicos, pero se han agudizado. Ahora, ¿y por qué se han agudizado? Porque es una oligarquía lo que está gobernando aquí. Doctor Orlando, con su permiso vamos a la pausa, porque luego de la pausa vamos a hablar precisamente del tema político. Ya abordamos la parte médica, salud, y luego de la pausa venimos con la parte política. Señores, conversamos con el doctor Orlando Arias, médico y dirigente de la Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa y en breve venimos con la parte final de esta interesante entrevista.